Hago teatro, sí. Formo parte de ese grupo de personas que no entendieron a tiempo que el mundo iba por otra vía. Pero yo he tenido muchas pistas, muchísimas. Casi todas las personas que me conocen creo que me han preguntado por lo menos una vez en sus vidas: Carina, ¿no te has planteado grabar vídeos para Internet? Bueno, esto es un vídeo para Internet, ¿no? Pero la señal más contundente la recibí el 11 de marzo del 2020, a mediodía. Estaba revisando el chat de mis compañeros de trabajo cuando empecé a leer los mensajes. ¿Habéis visto el correo? ¿Qué correo? Pantallazo. Cierre de los escenarios del Ministerio de Cultura en Madrid. Estaban hablando del correo con el que el centro en el que trabajaba en ese momento nos anunciaba que a partir de esa tarde se cancelaba la función y que debíamos quedarnos en nuestras casas confinados. Al principio pensé que iba a ser una cuestión de días, como mucho 2 semanas. 3 meses más tarde estaba recogiendo mis cosas en el teatro, que estaba empacado todo en bolsas, era el apocalipsis. Voy a contar cómo, durante el confinamiento, descubrí que el teatro había dejado de ser una tradición sostenida por un grupo de personas, generación tras generación, para convertirse en una posibilidad. Una posibilidad capaz de transformar el presente y de construir un nuevo futuro. Mientras lo descubría, mi relación, mi forma de ver el mundo y de relacionarme con los otros también se fue transformando. Mi forma de trabajar hasta ese momento se podía resumir con 3 máximas: sobreesfuerzo, autoexigencia y autoexplotación. Pero en ese momento, cuando estábamos confinados y no tenía objetivos concretos que pudiera cumplir ni obstáculos que superar, me sentía perdida. El confinamiento impactó gravemente a todas las comunidades de artes escénicas del mundo. De modo que todas las economías frágiles sucumbieron. Todo aquel que no tuviera ahorros se vio obligado a cerrar sus negocios. En el teatro casi nadie tiene ahorros. Yo no los tenía. Entonces, ¿qué tenía? 2 cosas. Un pánico muy grande y un deseo intenso de volver a estar en un teatro junto a otras personas. Y comenzó en ese momento, en ese choque, a gestarse una de las empresas más significativas de toda mi vida. No obedeció a un diseño elaborado de producción, no. Todo fue mucho más simple. Me hice una pregunta que había estado escamoteando durante años. ¿Por qué quiero volver al teatro? Bueno, antes de continuar, voy a contarles una anécdota de la primera vez que vino toda mi familia a visitarme desde Riohacha, La Guajira, Colombia, a mi casa en el centro de Madrid, España. Como mi casa tiene 2 habitaciones y mi prima Yasmín vive justo en la calle de al lado, hola Yas, habíamos organizado que mis hermanos durmieran en su casa y mis padres en la mía, para mayor comodidad. Llegaron como a las 9 de la noche, les conté el plan y como veía a mi hermano, que era un chico de 22 años en ese momento, muy contrariado, le pregunté: ¿qué te pasa? Y me contestó: no hemos venido desde tan lejos para que nos vengan a separar. La cosa terminó con risas, mi hermano y 2 vecinos transportando un colchón por todo mi barrio, montando un campamento en el salón de mi casa, y yo, mientras saltaba por encima de ellos para coger la sal, contestar el teléfono, pensaba: ¿por qué habrán preferido esto en lugar de una estancia civilizada y cómoda a pocos metros de aquí? Pero mi hermano en ese momento fue un visionario. ¿Sí? Esa frase cobró pleno sentido para mí durante el confinamiento, cuando el mensaje de abandonar lo ritual y dedicarme a lo virtual se hizo explícito.
Es que ya no eran mis amigos intentando convencerme de que diera el salto al futuro, no. Los teatros del mundo habían cerrado sus puertas. Es que no podía haber una señal más clara. Karina, ponte a grabar vídeos para internet, corre. Cada día hacía una lista de ideas para una posible transformación digital. Y mientras estudiaba la oferta de una plataforma de streaming que me proponía actuar desde casa sin público y retransmitirlo por el móvil, me descubrí a mí misma pensando, no hemos venido desde tan lejos para que nos vengan a separar. Y es que la ciencia afirma que nuestra especie surgió hace más de 200.000 años en África. Hay quien piensa que venimos de la imaginación de Dios, de un polvo de estrellas, de reencarnarnos de cuerpo en cuerpo hasta llegar hasta aquí. No importa. Lo cierto es que los seres humanos hemos venido desde muy lejos. Y nada ni nadie nos puede ni nos debe separar. Porque separados, esto es lo que somos. Somos 8 billones de personas que gritan, reclamando atención. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que mientras estamos en las redes recibiendo millones de estímulos que nos llegan a través de los dispositivos, nuestra capacidad de prestar atención disminuye. De modo que necesitamos ser escuchados, pero estamos perdiendo la capacidad de escuchar. Y nada puede destruir más a un ser humano que no ser escuchado. Y nada puede destruir más a una comunidad que no escucharse. Cuando publicamos algo en las redes, nos estamos relacionando con una idea de lo que son las personas, una idea que parte de nosotros mismos. Imaginen una plaza llena de personas contando sus historias más importantes y nadie escuchando. ¿Cómo podemos evitar que la historia de nuestro tiempo sea la historia de una generación que se olvidó de escuchar? Porque escuchar no siempre es fácil. Requiere coraje. Requiere ser capaz de abandonar el discurso propio, ese que nos hace sentir cómodos, confortables, y lanzarse a lo desconocido. Permitir que otras formas de entender el mundo, de comprender la vida, se puedan desplegar en nuestra presencia. Requiere permitir que ocurran cosas para las que a lo mejor no estamos preparados. Y ahí es donde el teatro tiene algo que decir. Pero estábamos en el momento en el que no era posible hacer teatro. Y yo estaba intentando responder a la pregunta, ¿por qué quiero volver? Entonces me atreví a hacerme una segunda pregunta, mucho más peligrosa. ¿Quiere el teatro que yo vuelva? A lo mejor era una pregunta que tenía poco sentido, pero a mí me funcionaba, me resultaba efectiva a la hora de activar ese terror que me producía no ser capaz de conectar con mi comunidad, con la comunidad en la que estaba viviendo. De modo que el pánico del confinamiento pude dividirlo en 2 grandes grupos. Por un lado estaba el miedo a arruinarme, a no ser capaz de pagar el alquiler, y por otro lado estaba el miedo a no ser capaz de conectar con mi comunidad. 2 miedos que en el fondo eran el mismo, porque realmente, ¿quién sostiene a los artistas sino su comunidad? Era el miedo a no gustar siendo quien yo era. Y analizando fríamente todo esto, me di cuenta que el sobreesfuerzo, la autoexigencia y la autoexplotación eran mi manera de rehuir ese miedo, de justificar mi presencia. Me hacían sentir más digna de ocupar los espacios que estaba ocupando. Pero bueno, en ese momento no podía hacer. Entonces pensé, todas estas cosas que me preocupan, que puedan pasar en el futuro, este miedo a no gustar, en realidad son cosas que me han estado pasando sin ninguna consecuencia durante los 15 años que llevo en el teatro. Si ya me ha pasado de todo. Los críticos han dicho sobre mí cosas muy, muy diversas. Que soy un genio, que soy una estúpida,
que soy un talento por descubrir, que no merece la pena lo que digo. Millones y millones de comentarios que no tienen ningún efecto sobre el trabajo. La primera vez que dirigí un espectáculo, un crítico me presentó como una actriz reconvertida en directora. La primera vez que produje un espectáculo, me presentó como una actriz directora reconvertida en productora. De modo que, viendo que ya nada podía pasar, pues me puse en marcha y sí, en el confinamiento firmé el alta de mi nueva empresa teatral. Sí, ya lo dije, yo siempre estoy atenta a las tendencias. Esta empresa que me ha dado muchas alegrías y que ha significado mucho para mí, me llevó también a contestar a otro tipo de preguntas. Esta vez, mientras estaba en una rueda de prensa, una periodista me preguntó que cómo me sentía como inmigrante trabajando en un país como España. Y claro, yo con todo el batiburrillo mental que ya tenía, no quería entrar ahí. Así que le contesté, yo me siento igual que en cualquier sitio. Yo no soy la que estoy pensando todo el día, esa chica es exótica. Es que para mí yo no soy exótica. Llevo conmigo toda la vida, me tengo muy vista. Pero en ese momento también tuve que reconocer que eso también había formado parte de mi historia. Mi físico, mi acento, la idea que las personas tienen de lo que debería ser alguien nacido en Latinoamérica, también había condicionado la recepción de mi trabajo. Sobre esto escribí en mi último espectáculo. Cuando huyes de tu patria buscando paz y trabajo, llevas contigo tu cara. Y una cara te delata. Una cara habla antes que tú. Detrás de tu cara están las voces de tus primos, tíos y abuelos que no dejan de llamarte. Y aunque logres silenciarlos, la cara sigue recordándolos con sus gestos. Esa cara que crees que es tuya, en realidad no te pertenece. Es de tu pasado y de quienes la usan para juzgarte. Y así me fui dando cuenta de que ya había dejado de ser una actriz reconvertida en productora, en directora, y había empezado a escribir también, y ahora también me he reconvertido en teatrera, que además es speaker, ¿no? ¿Por qué no? Estoy bromeando un poco con todo esto porque creo que el acto de escuchar, que para mí es el acto más revolucionario que podemos hacer en este momento, nos exige también dejar de tomarnos tan en serio a nosotros mismos y ser capaz de vincularnos con otros con alegría, con entrega y con profundidad. Empecé a dejar que palabras nuevas aparecieran para renombrar las cosas que ya conocía y alimentar la conversación de la comunidad en la que vivo, con actos artísticos. Y decidí que el hecho de que mi presencia o mi acento o incluso mi trabajo pudieran no gustar era solo una parte de la conversación. Tal vez la parte menos interesante. Y no iba a abandonar el diálogo por algo tan pequeño. No hemos venido desde tan lejos para que nos vengan a separar. Y entonces, en medio de toda esta confusión, me estaba acercando a la razón por la que yo quería volver al teatro. ¿No? ¿Por qué quiero volver? Me interesa estar en el teatro porque quizá desde ahí tendré la oportunidad de pronunciar una palabra que nos reúna. Escuchar el silencio de muchos. En el teatro la distancia entre las personas se acorta y eso nos recuerda que también somos cuerpos que compartimos un mismo espacio durante un tiempo. El teatro, la performance, la música, la danza y todas las artes vivas en general nos están ofreciendo una oportunidad única. Nos están convocando para que hagamos lo que más nos conviene en este momento como humanidad. Detenernos y pensar juntos. Mirar con cierta distancia la vida que compartimos. Despertar la memoria de nuestro pasado común y tomar mejores decisiones para el futuro.
Gracias.